Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. Ya fuera actuado, cantando o declamando, tu gracia parecía llenar toda la escena cuando interpretabas la duquesa de Baltabarín, la princesa del dólar o la viuda alegre, en las que transfigurabas en princesa o en gran señora de sociedad, personajes que a través de ti satisfacían los ideales de una sociedad que creía ser la portadora de una Belle Époque tardía. En ti saciaban su sed de aventura esas vidas dedicadas diariamente a la representación de su vida doméstica, pues alguien, tú, tenía que ofrecerse como maniquí, centro social de la extravagancia. Con tus plumas en el sombrero, tus abanicos o tus sombrillas de holanes, tus trajes de seda o tus zapatillas de raso y la boquita bien delineada por el carmesí, era en efecto la artista, la mujer, la diva, la célebre tiple en quien todos creían ver encarnarse el espíritu mismo de la época. Días difíciles los de aquellos años en el que el vivir parecía correr bajo el ritmo de la música de Offenbach y de Lehár, y en los que después de caído el telón, todos se retiraban con el sabor de una suave y conmovedora experiencia, porque aquello que llamamos realidad, con las traiciones y los horrores que engendra, no contaba para ti y tu mundo. Ya al caer la noche, después de que el teatro apagaba sus luces, la comedia tenía que seguir, el espectáculo tenía que continuar, y entonces te veías asediada para asistir a un brindis o una recepción en tu nombre, en donde te ibas enterando entre sorbitos de licor y champán de ciertos complots en las altas esferas de la política. Pero también no faltaba que alguno, en un ataque de lirismo, te hiciera el objeto de una poesía o un pensamiento amoroso, y es así como te convertías en el blanco de los versos más apasionados de la bohemia de entonces. Vuelta a la alhaja a su estuche, no tenías más que cerrar los ojos y en un suspiro dejarte ir a los pliegues más íntimos de tu corazón, porque el día siguiente ya comenzaba a despuntar y con él nuevamente, Esperanza Iris nacía en el alma del público de México. Tercera llamada, tercera llamada. Muy buenas noches, mi nombre es Iscoatl Jiménez, estamos de vuelta en El Lagarto Culto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Me acompaña como siempre mi amigo Ismael Carballo y el día de hoy tenemos un invitado especial, Gabriel Alejandro Hermida Iglesias, director del Teatro Esperanza Iris, a quien Araceli Rico dedica estas líneas que se me hacen preciosas y que finalmente creo que logran sintetizar digamos, la relevancia de una actriz cuyo nombre verdadero es María de los Ángeles, Estrella del Carmen Bonfil y Ferrer, y que sin lugar a dudas es un referente cultural para el estado de Tabasco. Entonces, buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a Lagarto Culto. Gabriel, gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros aquí. No, muchas gracias. La invitación por ustedes. Vamos a conversar con él, con Gabriel, sobre, como cuenta Iscoatl, sobre Esperanza Iris, el teatro, que de hecho el Teatro de la Ciudad de México también se llama Esperanza Iris. Vamos a hablar sobre ella, sobre el proyecto, sobre el teatro, pero también sobre la trayectoria de Gabriel, que es interesantísima, ya que veníamos conduciendo para acá, me venía contando un poco su vida, que es también interesantísima. Nada más adelantarles que, por ejemplo, Gabriel se fue de aquí de Villahermosa a Berlín, 3 meses después de que cayó el muro. 3 meses antes de que cayera el muro de Berlín. Así que vamos a conversar con él sobre esto. Cuéntanos, Gabriel, ¿cómo está trabajando hoy el Esperanza Iris? ¿Cuáles son sus proyectos? Y luego ya nos vamos un poquito para atrás para conocer su historia. No, así es. Actualmente el teatro, pues estamos empezando el año y tenemos ya bastante cartelera en la agenda. Pues sí, el Teatro del Estado Esperanza Iris pues es manejado por el Instituto Estatal de Cultura y ahora tenemos hasta entre muestras y festivales 11 actividades en el año, pero son muestras y festivales que duran hasta una semana o 2 semanas. Estamos bastante completos también con pues lo que nos vienen a ofrecer también los empresarios privados, que nos traen alguna diversión de la Ciudad de México. Sí, porque mezcla los dos esquemas, el esquema de empresas privadas que rentan el local. Exactamente. Y la oferta cultural que se estructura en función del Instituto Estatal de exactamente. Cultura, Así es. Sí, y eso es, bueno, tratar también de pulir un poquito más lo que es el esquema cultural, ¿no? Que es lo que queremos ofrecer y queremos que sí sea completo para toda pues la gente, el público,
y lo pueda disfrutar también bastante. Y lo que nos gustaría también es centralizar, o más bien traer espectáculos de los municipios al teatro. Eso nos gustaría hacer. Claro. ¿Cuándo se funda el Teatro Esperanza Iris? Bueno, se inaugura en 1981 Sí. con el licenciado López Portillo, y es cuando se inaugura. Se inaugura el 11 de diciembre de 1981, y se hace un gran espectáculo, con un gran evento donde se invita la Orquesta de Minerías para hacer este evento. A partir de 1981 es cuando el teatro ha funcionado. Hubo unos años en que sí dejó de funcionar por la inundación, se tuvo que cerrar, pero si no, el teatro siempre ha estado... La inundación está... 2007. 2007, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Se inundó todo el teatro? Bueno, la parte baja, la parte casi alcanza el escenario. Ajá. Pero sí, o sea, todo lo que está junto a la biblioteca, todo lo que está en la zona SICOM, o sea, como el teatro está un poco elevado, eso es lo que hizo que se salvara un poco más lo que es el interior del auditorio. Antes del Teatro Esperanza Iris no había un recinto de ese tipo, tal como vino después. Bueno, antes de construir el Teatro Esperanza Iris aquí en Villahermosa, estaba el auditorio de la OJAT. Ajá. Que es el ¿Dónde está? El del centro. Bueno, en las nuevas instalaciones. Ah, correcto. Bueno, las nuevas. En Ciudad Universitaria. Exactamente. De aquella época, las nuevas. Las nuevas instalaciones, a eso me refería. Y creo que también estaba no me acuerdo, en el centro, en el Parque Juárez enfrente, estaba la biblioteca. Sí, lo que es ahora el Centro Cultural Villahermosa. Exactamente, ¿no? ahí también un recinto pequeño. había un recinto, exactamente. Y en donde ahora es Plaza de Armas, antes de que se hiciera esta explanada, bueno, estaba también un centro cultural que era como casa de artes, como casa de la cultura. Y donde, más hacia atrás, también en Hidalgo, donde está el Sindicato de Artesanos, arriba, es donde se utilizaba también o sea, el inicio, ¿no? Para hacer espectáculos, eventos, etcétera, porque eran los salones grandes que había en esa época, ¿no? Y claro, o sea, yendo hacia atrás, casi llegando a la época de Esperanza Iris, pues estaba el cine, lo que era el Teatro Tropical, que después se volvió el cine, no, perdón, ¿cómo se llamaba? Después se volvió Cine Tropical. Antes ese mismo edificio era un teatro, que era ahí donde Esperanza Iris también fue que empezó de muy niña a ver los espectáculos que traían, que eran los espectáculos de aquella época de la carpa, ¿no? Y entonces ahí fue donde se fascina con la zarzuela. Correcto. Muy bien. Oye, Gabriel, tocaste un punto interesante, decías que uno de los grandes retos y objetivos era justamente traer algunos espectáculos o oferta cultural de los municipios hacia la capital, ¿no? De pronto está este debate de la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Tú como director en este sentido y administrador del Teatro Esperanza Iris, ¿cómo logras este balance, ¿no? O sea, ¿cómo determinar hasta qué punto tienes que ofrecer cosas comerciales y hasta qué punto otro tipo de teatro como más clásico, ¿no? O la ópera o opereta, para que la gente pueda tener, digamos, estas opciones de recreación, ¿no? Claro. Bueno, empezando de que hay una gran competencia que es algo actual y presente. Que se llama Netflix, ¿no? También. Pero físicamente en la ciudad tenemos los grandes cines, ¿no? Los cines monopolios. Y pues es ahí donde pues la gente recurre. Está el cine. Y entonces esto se vuelve, dejó de ser la diversión que había antes por ir al teatro, ¿no? Y se ha quedado un poco abandonado también porque pues todos van al cine y es una oferta enorme la que hay ahí, porque no solamente hay un restaurante, no hay la forma en que también se pueda consumir comida dentro del cine. Entonces, como son cines privados, lo saben llevar bastante bien con pues el mantenimiento, pero cosa que
aquí sí me gustaría hacer hincapié de que se le ha perdido un poco el respeto a lo que es el teatro. Porque ahora todo mundo, así como en el cine, quiere comer y beber dentro de la sala. Entonces es ahí donde quizás sería la oportunidad de empezar a crear otra vez conciencia de lo que significa recurrir al teatro, para ver una buena obra de teatro, para deleitarse con la ópera, la sinfónica, o sea, música, con la danza, el ballet, y enseñar a las nuevas generaciones que cuando en el momento en que uno cruza el umbral, está dentro de un escenario, está dentro de un auditorio donde en ese momento se abre el telón y empieza una magia, ¿no? Entonces para eso hay que estar callados, hay que tener respeto, hay que llegar puntuales. No sacar los teléfonos celulares, entre otras bueno, cosas. Ese es el otro invento, ¿no? De que también como que ya empieza a ser dos cosas que no van juntas, ¿no? Y bueno, a pesar de que a las personas se les pide que por favor no saquen los celulares, bueno, todo el mundo está que parece como un campo de luciérnagas. Y obviamente que hay muchos artistas que se molestan por el flash, por la iluminación, por la luz, porque si traen un espectáculo de luz negra, se los echan a perder totalmente. Claro. ¿No? Y bueno, ese es un poco esto de crear esa conciencia y además el de que efectivamente, o sea, el Instituto de Cultura tiene sus muestras, que son muestras de teatro regionales y muestras de teatro a nivel estatal, y también la muestra de danza regional y el Festival de Danza Internacional, entre otras muchas muestras, y así mismo como todo mundo espera una vez al año el Festival Ceiba. Claro. Que, o sea, vale la pena esperarlo. Es una muestra bastante rica en todas las, no solamente en el teatro, también en todos los recintos que tiene el Instituto de Cultura. Y entonces sí queda mucho tiempo libre, ¿no? O sea, en el teatro tenemos mucho tiempo libre, muchos días libres, que es lo que queremos hacer. O sea, empezar a traer lo que es, o sea, más lo que es producto tabasqueño, ¿no? O sea, no solamente en la ciudad de Villahermosa, sino también tratar de recurrir un poco más hacia, pues invitar a las casas de cultura, ¿no? De los municipios que pueden venir a manifestarse también al teatro. Claro. ¿No? Y entonces eso es el de seguir trayendo un poquito más de riqueza al teatro y que regrese otra vez, ¿no? Lo que es la gran, el divertimento en el teatro. En el teatro. Claro. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Gabriel Hermida, director del Teatro Esperanza Iris de Villahermosa, capital de Tabasco. Estamos de regreso porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Le volvemos, no se vayan. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones.
podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto. Estamos conversando con Gabriel Hermide, director del Teatro Esperanza Iris. Hablemos un poco de ella, Gabriel. Cuéntanos un poco la historia de Esperanza Iris, porque también resulta ser que el Teatro de la Ciudad de México lleva el nombre de Esperanza Iris. Ella nace en 1888 en Villahermosa y muere en 1962 en la Ciudad de México. Es en realidad la generación de Vasconcelos, la generación de Vasconcelos, de Alfonso Reyes, que fue la generación del Ateneo de la Juventud. Y lo traigo a esta colación porque yo inmediatamente, cuando me sitúo en esa generación, pienso en Antonieta Rivas Mercado, que fue la otra gran promotora de teatro de vanguardia, en este caso el Teatro Ulises, que animó ella en la Ciudad de México, y también lo que después terminó siendo la Orquesta Sinfónica mexicana. Fue un proyecto que impulsó Antonieta. Esperanza Iris fue también una figura de esta magnitud, ¿verdad? Así es, ella en su escuela, que fue la escuela de la vida también, ¿no? En el momento en que a ella la descubren de niña, entonces es como si hubiera ya despertado en ese momento, ¿no? Y empezó de niña a cantar en el Teatro Arbeo, en la Ciudad de México, que es donde se cuenta que su familia tenía un restaurante junto al teatro, y es donde ella constantemente convivía con los artistas que venían a comer a este restaurante. Y también un poco la historia aquí en Villahermosa, el cual después se van a México, y es donde continúa la historia. Y claro, es ahí donde Esperanza Iris se le facilita bastante, ¿no? El de empezar a cantar y seguir la vanguardia de ese momento. Y ni siquiera puber o adolescente, ya estaba en el estrellato. Y con todos los grupos que había en ese momento en Ciudad de México, después comienzan a seguir unas giras por Latinoamérica, y llegan a Europa también, ¿no? Entonces es donde empieza su gran carrera. Y obviamente que cuando regresa otra vez a México después de todas estas giras, es cuando ella decide construir su propio teatro. Y es ahí donde empieza su carrera como promotora, como empresaria. ¿Y este teatro fue el que ahora es el de la Ciudad de México, o no? Así es el que está en la calle Donceles, en la Ciudad de México. Y pues ella, con todas las inspiraciones. Es una edificación hermosa, ¿no? Exactamente, porque ella se inspiró en sus viajes. Ajá. Entonces, más probable es que en España es donde estaba en esa época la época del estilo Art Nouveau. Sí. O, bueno, en la modernidad. Y pues ella trajo esta mezcla de columnas y de mármoles y de es precioso maderas. Pero ella también vivía ahí, ¿o me equivoco? Así es, ella construyó este teatro exclusivamente para el estilo de operetas y zarzuelas, con la acústica, tal. Y en el tercer piso, donde está el portal, hacia arriba, es donde tenía su departamento. Sí, correcto. Ahí es donde ella vivió hasta el último día, hasta que muere. El resto de su vida, ahí estaba. Sí, así es. Así es, y pues hoy en día en el foyer, en el vestíbulo del primer piso, están varios retratos de ella originales, que ella mandó a hacer también en su vida, y hay uno o dos bustos, no me acuerdo bien, pero uno de estos bustos es muy impresionante porque tiene un parecido bastante con el de Esperanza Iris en la madurez. Y eso es lo que tiene el teatro. Entonces ella fue, digamos, la gran promotora, de las primeras promotoras culturales y la gran promotora del teatro nacional. Sí, se puede decir, claro que sí. Después de ella, ¿quién vendría como la gran o el gran productor de teatro? Bueno, están... Silvia
Silvia Pinal, por ejemplo. Bueno, se puede decir que sí, está Fábregas también, ¿no? Está, los que, es que también en la época... Porque hay una parte, la parte de los productores y están los dramaturgos, ¿no? Claro, Que es sí, que Sigle, Urrutia, ¿no? Gorostiza, etc. Claro, Claro, Y claro, pero Sigle como... no hay que olvidar que en esa época de los 50 se volvió la época de oro del cine. de los empresarios. O sea, Ajá. la época, el cine ha existido desde inicios del siglo XX, pero La época de oro de los empresarios, de los empresarios culturales, ¿te refieres? Exactamente. Que son las grandes familias, los Exactamente, Fábregas. porque no los- solamente era el teatro, sino también empezó a ser el cine. Correcto. Así es, en esa época de los 50, 60. Sí, sí es cierto. ¿No? Y entonces ahí es donde hay dos vertientes, ¿no? Lo que se volvió la televisión, el cine, y lo que continuó siendo los teatros. ¿No? Y entonces, bueno, de cómo también en la Ciudad de México existen muchísimos más auditorios, foros, teatros, o sea, es demasiado, es bastante lo que hay, y eso es bastante bueno, porque ahí es donde vemos de que, o sea, la gente siguió y continuó haciendo esta tarea, innumerable, ¿no? Luego, De los- luego de uno no las se da personas. cuenta, pero vemos luego muchas cosas en Televisa, por ejemplo, y muchos de los artistas que están ahí, sobre todo los ya de más edad, son herederos de toda esa, son de los se grandes formaron en teatro, apellidos. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve la oportunidad en un programa de radio de entrevistar a Jorge Ortiz de Pinedo, que yo prácticamente no conocía más que su personaje, ¿verdad? Cómico, que Don es Cándido creo que Pérez. ese mero. Sí. Y entonces yo dije, bueno, cuando lo iba a entrevistar, dije, bueno, pues en fin, a ver qué converso con él. La verdad, yo un poco petulante o bastante petulante, yo pensaba que no iba a tener mucho interés. Y es un tipo genial, porque él es, no recuerdo, él es hijo de no sé qué, de uno de los actores de la época de oro, de Joaquín Pardavé, de los Soler y de todos ellos. Y la conversación interesantísima, y es un hombre de teatro precisamente. Entonces No, así me es. di cuenta que, claro, que Televisa fundamentalmente está llena de los herederos de toda esa tradición, y me interesa el señalamiento que haces tú, de no nada más los dramaturgos, sino también los grandes empresarios. Sí, claro, y bueno, acabas de mencionar a Ortiz de Pinedo, o sea, hoy en día sigue siendo no solamente él solo, con su familia, con sus hijos, Correcto. ¿no? Y bueno, los vamos a tener pronto, en una semana, en el teatro, con Familia de 10. Bueno, no es, no es comercial, pero bueno, ahora viene, y sí, efectivamente da gusto saludar a este personaje, a esta persona como empresario. Sí, sí, sí. Y como actor, porque claro, viene Claro. actuando también. Claro. Y sí, eso es lo que actualmente existe, como que se puede decir, estos son los de antaño, ¿no? Claro. Que los que tienen todavía la vieja escuela. La escuela, claro. Ujú. Y que tienen el interés. Una pregunta, Gabriel. Digo, normalmente, pues, digamos, el teatro se robustece, ¿no? Y todo ocurre finalmente en el centro del país, que es la Ciudad de México, que ya ahora oficialmente es Ciudad de México, ¿no? Dejó de ser Distrito Federal. Y hablabas de la gente que produce teatro y de la gente que crea el teatro, ¿no? Que son actores, escritores, etcétera, y de los productores que son los empresarios. Realmente sí es muy complicado que haya empresarios que produzcan teatro fuera de la Ciudad de México, o sea, en los estados. O sea, con tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? O sea, ¿por qué la gente no le quiere invertir a la cultura? Porque, bueno, sí hay en la ciudad, bueno, todo lo que hay en la Ciudad de México, pero afuera, todo lo que sí hay en otros estados, sí hay mucha producción, hay mucha gente que sí está haciendo no solamente teatro, sino están haciendo todo tipo de manifestaciones artísticas. Y pues lo mismo, ¿no? De que también hay dramaturgos y hay gente muy buena como actores, como actrices, como bailarines, como músicos, hay compositores, ¿no? Pero están en la labor de estar en su ciudad, de estar trabajando para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, están un poco el de que son o privados o con los recursos propios, y también, o sea, de repente si hay algunas posibilidades de estar con el gobierno, ¿no? O sea, participando con el gobierno. Bueno, yo he visto aquí en el estado vecino, en Chiapas, que ellos tienen una producción bastante grande, tanto de artes plásticas como de teatro, y ahora que están retomando otra vez a la Sinfónica. Ah, qué bien. A la Orquesta Sinfónica, y bueno, da gusto que un día de esos también podamos participar con ellos. Ya que Ico toca este tema tan interesante de la relación entre
los emprendimientos públicos, estatales, o los emprendimientos privados, y luego cómo se articula la creación, la producción y el público, ¿verdad? Que ahora sí que sin público no funciona. Tú que has tenido experiencia, una larga experiencia en Europa, sobre todo en Alemania, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se ha venido manejando en los últimos años esa industria cultural, para ponerlo así, esa industria cultural en Europa? ¿Qué éxitos han tenido? ¿Qué errores han cometido? Yo sé que, por ejemplo, Francia se caracteriza por ser un Estado que apoya de manera muy acusada las empresas culturales desde el Estado, pero está muy presente esas posiciones, pero el debate siempre está abierto. ¿Tú qué es lo que viste en Europa? En todos estos años la experiencia que he tenido es que, bueno, el viejo continente es el que tiene más contenido, ¿no? Porque también tiene mucha tradición desde varios siglos hacia atrás, del impulso hacia lo que son todas las bellas artes, ¿no? Sí. En todas las manifestaciones. Y el día de hoy, o sea, actualmente sí, o sea, cada país tiene su propia producción en su forma, porque pues Europa es un continente bastante pequeño, los países son bastante pequeños también, reducidos. Y mientras más pequeños, más es la producción que tienen. En este caso también mucho apoyo en las universidades y en las academias, hacia los que son como un semillero de las nuevas generaciones que están saliendo ahora. Y qué bueno que, o sea, sí están retomando bastante el hecho de que se hagan otra vez ese tipo de caravanas, ¿no? Porque entonces hay, en la unidad europea, en la comunidad europea hay una reciprocidad entre un país y el otro, intercambios. Entonces envían tal y regresan con una propuesta nueva. Eso es la riqueza que hay dentro de un continente donde hay una diversidad de idiomas. Pero es hoy en día la unidad europea. Porque me contabas que particularmente Berlín es una ciudad sobresaturada de oferta cultural, que por todos lados hay ofertas de todo tipo de manifestaciones artísticas, pero que no necesariamente, digamos que están todos en una situación de sobrevivencia un poco, ¿no? O de underground, que es lo que hablábamos, ¿no? Una Eso historia, me comentabas sí, un poco. Claro, pero es una historia un poco larga, bueno, un poco larga, de tiempo atrás. O sea, si estamos hablando de 1900, cuando es donde florece Berlín. Berlín con las novedades, con la tecnología, con la ciencia, con los descubrimientos y sobre todo lo que son las artes. Berlín se vuelve el punto intermedio entre Moscú y París. Entonces es ahí donde es la ruta. Había un tren, o hay un tren todavía, que va a París, Berlín, Moscú. Entonces eran las tres principales capitales de la cultura. Entonces por eso es que Berlín tiene esa tradición hasta el día de hoy, a pesar de que pasaron varias guerras, a pesar de que pasó un régimen político y 40 años de división. Entonces, al día de hoy sí vuelve a ser Berlín la capital cultural, la capital del país. Alemania. Vamos a hacer un corte más. Estamos conversando con Gabriel Hermida sobre teatro y sobre el Teatro Esperanza Iris. Ya volvemos, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Ya volvemos. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene.
Ingeniería en Gestión de Proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTAP 102.5 de FM. Mi nombre es Iscoatl Jiménez. Me acompaña como siempre mi amigo Ismael Carballo y el día de hoy tenemos una entrevista interesantísima con Gabriel Hermida, director y administrador del Teatro Esperanza Iris aquí en el estado de Tabasco. Y bueno, hemos hablado de varias cosas, un poco de quién fue Esperanza Iris, un poco sobre la producción teatral y sobre todo de la gente que se dedica también a comercializar el teatro, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, ahora Gabriel, pues platícanos, nos decías en el corte y antes de entrar al programa que te fuiste muy joven a Berlín, ¿no? Particularmente 25 años te fuiste a vivir allá. Así es. Platícanos así de ti, ¿qué te llevó a Alemania? Pasó mucho tiempo. Bueno, yo estuve estudiando aquí en Villahermosa, en el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, en Ceiba. Y en aquella época, pues yo era la segunda generación. Entonces yo salgo, o sea, la generación 86-89. Y exactamente en el 89, después de haber estudiado la mención de artes plásticas en esa escuela, salgo con un nivel técnico. Y es donde en el momento en que yo consigo una beca para ir a estudiar artes plásticas a Alemania. Y es así que me voy. Con 24 años, en 1989, directo a Berlín. De Villahermosa a Berlín. Entonces ahí es donde... Y de regreso. Ahora de regreso, sí. Y es ahí donde una beca me lleva a otra beca, de un estudio al otro, y termino con la maestría de diseño de escenografía y vestuario para teatro. Ah, muy bien. Y a partir de ahí, mezclando todo lo que había aprendido en el escenario, sobre el escenario. Ahora, estando atrás del escenario, todo lo que era diseño, todo lo que era la parte de promoción, toda la parte de administración también. Entonces es ahí donde empiezo a trabajar en los teatros. Y restando los años de estudio, fueron 23 años de trabajar en los teatros en Berlín, en Alemania y en Europa. No solamente en los teatros, sino también en los festivales. En los festivales, eso es. Y bueno, pasó el tiempo y el año pasado, hace 4 meses, regresé aquí a Villahermosa para llegar directamente al teatro. Y eso te iba a preguntar, ¿por qué decides regresar? ¿Quién te invita? ¿O cómo es que vuelve el vínculo con el Estado? ¿Cómo se dio ahí? Bueno, la casualidad de que salí del SICOM y regreso al SICOM, ¿no? Sí. Y entonces, pues, fue la invitación a participar, a trabajar en el teatro. Y pues, si es el Teatro Esperanza Iris, no se puede decir que no. Claro, así es. Oye, Gabriel, ¿y cuántas personas conformaban tu generación en aquella época, ¿no? En artes plásticas éramos cerca de 9 personas los que terminamos. Cuando entramos éramos 20 y pico, ¿no? Y entre todas las áreas hemos de haber sido unos cerca 40 y 50. Seguramente la generación, la segunda generación. ¿Y la mayoría era de aquí del centro, de Villahermosa, o venía del mundo? No, la gran mayoría venían de municipios, la gran mayoría. Qué interesante. ¿Y dónde están muchos de ellos? Curiosamente, ahora que como todas las generaciones, nos hemos reunido, nos hemos buscado, sí. Y estamos casi todos los que habíamos estudiado en aquella época, ¿no? Ahora, en Villahermosa, o así también como todos los que regresaron a sus comunidades, a sus municipios, igual, ¿no? Sabemos, o sea, ahora con el grandioso invento del chat, pues tenemos el grupo y nos estamos comunicando todos y seguimos, la gran mayoría con la promoción cultural. Oye, cuéntanos un poco lo que fue este proyecto de Ceiba en su concepción original, que fue de Julieta Campos y el gobierno de
Enrique González Pedrero. Así es. Quiere traer el modelo cubano, ¿no? Que es lo que me estabas contando. Sí, o sea, una cubana. inspiración en el modelo de escuelas artísticas en Cuba, pero claro, adaptado aquí al estado de Tabasco. Entonces, una de las preocupaciones fue de que había que formar gente de los municipios para que pudieran llevar las artes a sus comunidades. a estas comunidades, y así como para que tuviera un mejor manejo con las casas de cultura, ¿no? Sí. Entonces, por eso se ofreció bajo un mismo techo las 4 áreas artísticas de danza, teatro, música y artes plásticas. Cada quien tuvo su especialidad. O sea, hubo quienes salieron de danza, se regresaron a sus comunidades a hacer la labor de las escuelas de danza. En las casas de cultura correspondientes. Exactamente, exactamente. Y pues eso, estaba las tendencias que había dentro de la promoción cultural en el área especializada, la docencia, la investigación y la promoción. O sea, todo esto junto era a nivel técnico, ¿no? Después ya pasó con los años a una licenciatura, pero ya sin el área artística. O sea, es hoy en día promoción cultural en educación artística en general. CEIBA está ubicado en el mismo lugar, ha estado siempre en el mismo lugar, Sí. Es en el SICOM. Tomás Gar... Ahí por correcto, el en el Marcon. SICOM, Sí. sí. De hecho, yo tengo noticia, a ver si ustedes me corrigen, que hay un joven bailarín que salió del CEIBA y que está ahorita en Europa también. Sí, yo no recuerdo el nombre, pero sí se ve. Voy a investigar y chico. les debemos el dato, pero hay un joven que de hecho estaba en Casa Hogar. Por eso yo conozco yo la historia. Estaba en Casa Hogar y en el CEIBA y ahorita está en no sé qué compañía de danza, pues creo que de Alemania, de hecho. Sí, vamos a buscar el dato para dárselo a la gente. Sí, porque es interesante su historia. Oye, Gabriel, y por ejemplo, a ver, se piensa de pronto que en Tabasco se produce artesanía, pero no arte, ¿no? Se piensa de pronto, o sea, hay como en el imaginario colectivo la idea de que no se genera cultura. Hay mucha gente que la produce. Uno empieza a rascar y a hablar con gente y encuentras gente que se dedica al teatro, que hace poesía, que escribe, que hace danza y música, pero aparentemente la gente no lo conoce, no sabe de su existencia. Ahí, ¿cuál es, tú como director de un recinto como Teatro Esperanza Iris y como parte de una generación que finalmente surge de un proyecto como el Centro, el CEIBA, ¿qué podrías decir? O sea, ¿por dónde empezar a buscar cómo también las nuevas generaciones pueden comenzar a acercarse a esta gente y poder entender que finalmente en Tabasco sí se están produciendo cosas, ¿no?, interesantes, que no nos podemos quedar nada más con Pellicer, con Gorostiza, que no digo que sean malos, ¿no?, pero ya hay otras generaciones que tienen algo nuevo también, ¿no? O sea, ¿cuál es el reto que tú ves ahí en ese sentido para que haya este entreveramiento generacional? O sea, que la gente se acerque a lo que se hace en Tabasco. Exactamente. Hoy en día tenemos el maravilloso, vuelvo a repetir. Festival CEIBA. No, me refiero a la cibernética. Y pues es muy fácil. O sea, ¿quieres investigar algo? Dale. Y te sale todo lo que quieras, ¿no? Sí. Pero eso es lo malo, está mal usado. Porque solamente los jóvenes de hoy quieren investigar hasta ahí, hasta el límite de lo que les puede interesar. ¿Quién va a ganar el Oscar? ¿No? O sea, a mí qué me interesa. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestro estado para hacer una buena producción? ¿No? O sea, exactamente lo que decías. O sea, ¿qué diferencia hay entre artesanía y arte? ¿No? Y qué es lo que produce el Estado. Claro, o sea, cada quien en su disciplina, cada quien en su especialidad. Y también vemos y comprobamos de que las artesanías han disminuido, ¿no? Y también vemos que también en las artes nos orientamos más hacia lo extranjero. Entonces, si ya tenemos aquí raíces y hay una producción bastante vasta, y ¿por qué no seguir haciendo esto? Seguir investigando, seguir inventando, seguir creando, para que haya nuevas generaciones de escritores, de dramaturgos, ¿no? De gente pensante. Sí. Y es que además la perspectiva, la concepción de esto tiene que ser orgánica o integral, como se dice, porque tú cuando vas a ver una obra de cualquier tema, lo que está detrás es toda una estructura educativa y de formación de los que hacen la dramaturgia, los que hacen la actuación y de los que la producen. Porque muchas veces
no necesariamente aquí, pero muchas veces ocurre que vas a ver una obra y te das cuenta que el argumento es bastante simple, es un lugar común, etcétera, ¿verdad? Que no, te das cuenta que el autor de la obra no trae lecturas detrás, ¿verdad? Que no maneja conceptos, que es demasiado elemental el esquema, etcétera, ¿verdad? Es decir, que, digamos, la obra artística es el fruto maduro de todo un proceso que, ¿verdad? En donde están muchas de las claves, ¿no? Del asunto. Claro. Es una estructura, quiero decir. Claro, todo eso se refleja, ¿no? Se ve. Y pues para llegar a esto, a un trabajo maduro, hay que hacer mucho. Claro. O sea, le falta muchísimo a muchos. O sea, hacer por hacer, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, claro, eso... Sí. Pero algo realmente bien hecho, y, o sea, tal y cual como es un proyecto. Si lo empiezas bien, lo acabas perfecto. Entonces... O sea, sí hay la posibilidad de que se puedan hacer las cosas, pero hay que tener conciencia, ¿no? Porque hoy en día, vuelvo a repetir, gracias a la cibernética, ya todos somos maestros, ya todos somos licenciados, ya todos somos en menos de 5 minutos. Entonces, es un poquito la crítica que hay, ¿no? A la rapidez con la que se vive hoy en día. Y además de que toda disciplina, digamos, o todo hacer tiene sus clásicos y su tradición, y la tienes que conocer a fuerza, ¿verdad? Lo que pasa es que la tecnología pareciera que tú puedes prescindir de eso, pero ya en el resultado se ve, claro, ¿verdad? Tú puedes tener la mejor máquina para grabar, o ya con tu celular grabas cualquier cosa, pero si tú no has leído nada, te paras ante la cámara y no tienes nada que decir, ¿verdad? Aunque tengas la mejor infraestructura. Y entonces ahí está la clave, conocer tus clásicos y tu tradición, ¿verdad? Bueno, esa es la mejor base que puede haber, ¿no? Y eso, o sea, curiosamente aquí voy a hacer un comentario de que aquí todo el mundo sabe que existe el Teatro Esperanza Iris, pero vamos a preguntar quién es Esperanza Iris. Claro. ¿Quién sabe quién es? O sea, ¿quién quiere saber? ¿O quién deja de saber? ¿No? Esa es una de las labores, ¿no? De que si aquí yo subo al taxi y le pido al taxista que por favor me lleve al teatro, al SICOM, se voltea y me dice, ¿a la Esperanza Iris? Digo, claro que sí, pero ¿quién fue Esperanza Iris? ¿No? Es lo que nos gustaría también o la otra pregunta que es ya más arriesgada, que ya cada quien la tiene que hacer bajo su responsabilidad, es preguntarle, dame 3 tabasqueños ilustres y a ver qué te responden, ¿verdad? Porque te pueden decir Chicoche, Laura León y no sé quién. Eso habría que ver, sí. Sería un buen ejercicio. Sí, sería muy buen ejercicio. Oye, Gabriel, 25 años en Alemania y en Europa, regresas a Tabasco. Gabriel, ¿qué se ve dejando la Esperanza Iris y a su estado? Retribuyendo, digamos, en parte el hecho de haber salido del Ceiba y de haber estado tanto tiempo en Europa y que ahora tienes el compromiso y la invitación afortunada de que vuelvas aquí a estar en el estado. Sí, así es, como te decía, que después de haber estado viviendo junto al río Grijalva, regreso otra vez al río Grijalva, junto, que es donde estaba la escuela de Ceiba y ahora donde está el teatro, ¿no? O sea, es una invitación que sí, como decía, no se puede negar. Y después de haber vivido tantos años en Alemania, trabajando en los teatros, para mí es un honor, ¿no? Poder regresar y poder dar lo que recibí, ¿no? En cuanto yo, en esa época que era joven, y regreso ya un poquito más maduro, y bueno, pues la fortuna de poder devolver, ¿no? En conocimientos o en experiencia. Y bueno, pues como siempre, ¿no? Lo que se quiere hacer mejor y lo que se desea hacer mejor, ¿no? Oye, dentro de lo que viene este año para el Teatro Esperanza Iris, para el recinto, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes para invitar a la gente a que asista? ¿Qué espectáculos o qué oferta cultural tendremos durante este año para el teatro? Bueno, pues lo que es la programación del instituto, ¿no? Empezamos con Festival de Títeres en abril. Y así continuamos uno detrás de otro, que tenemos el Festival de Folclore, el de Marimbas Internacional, el de Jazz. Tenemos la muestra de danza regional y la muestra de danza estatal, el Festival de Danza Internacional, así como culminamos con el Festival Ceiba. Eso es una invitación abierta porque todos los eventos son gratuitos. Eso es importante decirlo, ¿no? Que todos los eventos son gratuitos y no dejen de ir. Exactamente. Y después, bueno, están los privados, ¿no? Todos los proyectos Claro, privados. pero ahí sí les pediría al público que vayan viendo un poco, porque, o sea, no es o sea, nosotros no tenemos esta
programación, es la externa. Claro, perfecto. Muy bien, bueno, pues tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, no se vayan, ya volvemos. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión. Puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya estamos de vuelta, esto es El Lagarto Oculto. Esta es la sección con la que acabamos el programa, que es la de recomendación de libros. ¿Quieres comenzar, Ico, con los tuyos? Sí, bueno. A ver, les doy las recomendaciones. ¿Para dónde volteo? ¿Para acá? Bueno, el primero es este librito que se llama La sombra fuera del tiempo y otros relatos de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Que es básicamente el maestro del terror cósmico. Finalmente él recoge parte de la tradición que inicia con Edgar Allan Poe. Para quienes les guste el género, bueno, se los recomiendo muchísimo. Uno de los libros indispensables que quieran entender todo el universo que desarrolla este autor estadounidense es justamente Los mitos de Cthulhu. Si se asustan muy fácilmente, pues no se lo lean, ¿no? Pero bueno, se lo recomiendo muchísimo, se lo leen muy rápido, es una serie de relatos muy interesantes. No es nada de extraterrestres ni otras cosas, el género del terror cósmico es muy particular. Porque, bueno, habla también de otras dimensiones y habla de seres sobrenaturales, entonces tiene un carácter muy especial y muy particular. Se lo recomiendo muchísimo. La sombra fuera del tiempo y otros relatos, H.P. Lovecraft. Y el otro que leí hace muchísimo tiempo en la universidad es Orientalismo de Edward Said, este profesor cuya nacionalidad fue estadounidense y palestina, profesor de la Universidad de Columbia. Escribió este libro más o menos por ahí de los años 60 aproximadamente, 60, 70 aproximadamente. Es una obra de referencia fundamental para quienes quieren adentrarse a el Oriente Medio y el Oriente Lejano, porque básicamente la crítica que realiza en este libro Said es justamente de cómo en Occidente hemos de pronto construido ciertas imágenes y cierta idea vacía de lo que es realmente el Oriente, ¿no? A partir de ahí una serie de prejuicios que se hacen sobre el Islam y los musulmanes, que bueno, básicamente comienza a tumbar uno a uno, abordando temas desde la sexualidad, desde la política, desde la religión. Se los recomiendo muchísimo. Ya hemos abordado en este programa los atentados en París y otra serie de autores que abordan el tema.
Entonces es un libro obligatorio para quien quiere tener, digamos, un primer acercamiento sobre lo que pasa en Oriente Medio y Oriente Lejano. Así que se lo recomiendo muchísimo. Edward Said es uno de los referentes de lo que después se desarrolló en el sistema universitario, sobre todo norteamericano, de lo que se conoce como los estudios postcoloniales, que ha tenido un recorrido determinado, que se puede compartir o no, pero bueno, tiene interés también en la crítica literaria desde esta perspectiva dialéctica, ¿verdad? Crítica de la visión occidental, pero es interesante sin duda. Bien, ¿tú quieres recomendarnos algo? Porque veo que nos trajiste algo. ¿Por qué no nos recuerdas este libro, Gabriel? Bueno, que está en la biblioteca, ¿no? Exactamente. Lamentablemente ya está agotado, pero esperando que también haya una reedición. Es Las Memorias de Esperanza Iris. Ah, correcto. Y en La Tiple de Hierro. Esta es, pues, bastante maravilloso con las fotos, con muchas fotos maravillosas de Esperanza Iris. Y es las memorias que están introducidas y escritas por Sergio López Sánchez y Julieta Rivas Guerrero. A propósito de que el teatro va a cumplir 35 años. ¿Se va a reeditar? Recomiendo. Sí, les recomiendo que lo consigan. Muy bien. Yo les traje varias cosas. En primer lugar, recomendarles esta revista que ya no me acuerdo si lo había recomendado en otros programas. Y si no lo hice, y si ya lo hice, lo vuelvo a hacer. Sí, es de tus favoritas. Es un revistón. Sí. Es un gran proyecto se llama Relatos e Historias en México. Esta editorial es la que también tiene la de Arqueología Mexicana. Tiene esos dos proyectos, Arqueología Mexicana y Relatos e Historias en México. Y es una revista de difusión de interés general, no es ni académica ni para especialistas, sino de interés general. Y está conformada por, siempre tiene un tema central en portada, en este caso, en este número que tengo yo, Obregón contra Villa. En el Bajío se decidió el rumbo de la historia. Es decir, tiene el artículo central es sobre el obregonismo, digámoslo así, que es ya, digamos, la cima, digamos, sí, la fase ya superior, digámoslo así, de la Revolución Mexicana, cuando el grupo de Sonora triunfa y se apropia del proceso revolucionario y organiza el Estado mexicano moderno, ¿verdad? El grupo de Sonora, que fueron Calles de la Huerta y antes que ellos, Obregón. Y Obregón es el que acaba con Villa. Entonces, el artículo central está dedicado a este periodo de la historia tan importante, pero después tiene textos y artículos interesantísimos sobre varios temas. El dólar mexicano, la moneda de más valor en el mundo, Virgen de los Remedios, la primera en Nueva España, el circo aéreo y un artículo sobre el Palacio del Arzobispado en la Ciudad de México. Es de muy interesante lectura esta revista, es mensual, se la recomiendo muchísimo. Yo creo que es obligado que todos los mexicanos tengan esta revista y además no es gratuito que existan este tipo de revistas ahora porque, creo que lo dije en otro momento, en regímenes como por ejemplo el cubano es imposible que existan revistas así porque aquí en estas revistas se pone un poco ya en duda ciertas interpretaciones de la historia, se remueven un montón de cosas, pero precisamente el hecho de que existen significa que ya hay cierta estabilidad en el Estado, ¿verdad? Y cierta estabilidad ideológica más o menos, y entonces puedes poner en circulación revisiones históricas de distinto tono y de distinta procedencia. Les traje también este libro este también lo compré aquí, una clásica biografía de Dostoyevsky, de Henry Troyat, Fyodor Dostoyevsky como tal. Pues yo creo que no se puede conocer la historia de la literatura mundial y la del siglo XX, sobre todo en su vertiente cristiana y radical, sin conocer algo de lo que hizo Dostoyevsky. Así que esta biografía pues me la compré para adentrarme un poco más en la vida de este hombre atormentado. Les traje también otro libro, ya en otra perspectiva, de Henry Kissinger, que se llama World Order, Orden Mundial. Es el último libro de Henry Kissinger. Él es uno de los hombres más polémicos en la historia mundial, secretario de Estado con Richard Nixon, hombre odiado prácticamente por todo el mundo, pero es un gran teórico de la historia, un gran teórico del Estado y un hombre que sabe muchísimo y que tiene una gran capacidad analítica para analizar los grandes problemas internacionales, y entonces es alguien que definitivamente estés a favor o en contra de sus políticas, no puedes no tener presente en tu
en tu radar, digamos, teórico. Así que, pues también traje esta recomendación. Henry Kissinger, World Order, el orden mundial. Todavía no se traduce, pero aquí está. Y ya nada más para terminar, les traje otro libro de un autor que es totalmente misterioso, argentino, Juan Filloy. El libro se llama Aquende. Este es un argentino que vivió, nace más o menos a finales del 19 y muere por ahí de los 60, y Alfonso Reyes lo elogió muchísimo. Es un estilo muy característico y pues se los recomiendo para que tomen nota del Juan Filloy Aquende. Pues eso es Perfecto. todo por hoy. Pues es todo por hoy. Un gusto con... ¿Ya? Bueno. Todavía quedan 5 minutos. Siempre nos aceleramos con los libros, ¿verdad? Pensamos que nos vamos a extender demasiado, Sí. pero bueno, pues... Oye, aprovechando un pequeño paréntesis, justamente hablabas de la existencia, del surgimiento de ese tipo de revistas como relatos e historias, ¿no? Me enseñaron el piloto ahorita que estuve en la Ciudad de México de una nueva serie de televisión que va a salir, que se llama Drone History. Que es, Drone History. Ajá, es un formato que están importando de los Estados Unidos. Va a estar muy interesante porque son, digamos, como algunos episodios aparentemente capciosos de la historia de México, que van a ser narrados por historiadores a los que emborrachan primero para que narren la historia, digamos, de una manera mucho más informal, coloquial, con algunas palabras altisonantes, pero va a haber una recreación de estos episodios por parte de una serie de actores. Está interesantísimo. Les voy a dar el dato cuando salga específicamente el canal. Pero como Va a que estar los en internet. van a emborrachar o van a... Sí, haz de cuenta que llego yo a tu casa y te pongo una botella de whisky. Y te digo, Ismael, quiero que me platiques, no sé, sobre el Islam. Ya. Pero primero necesito que te tomes las 3/4 partes de la botella. Ajá. Entonces tu manera de contarlo va a ser muy distinta, hasta jocosa, por decirlo así. Sí, sí. Entonces está muy interesante porque el formato es muy liviano, pero realmente la manera en que lo exponen es muy clara. ¿Y quién está produciendo eso? No te lo puedo decir todavía, pero aparentemente está ahí metido Argos con Epigmenio Ibarra. Ah, ya. No sé todavía en qué plataforma la van a poner. ¿Sabes que yo ya vi un programa... Pero sí, va a estar muy interesante. Vi un programa de debate o de entrevista. Estaba haciendo zapping en la tele. Sí. Y entonces estaban dos tipos ahí conversando. No es en Televisa, es en el otro canal, en TV Azteca. Y estaban tomando whisky. Sí. Tenían la botella ahí. Me late que va un poco por ahí, ¿no? No, sí es algo muy distinto. O sea, no se ve el tipo tomando, pero... Correcto. O sea, más bien se ve que el tipo está borracho, que el historiador está borracho y está platicando la historia. Y luego lo reconstruye. Mientras lo va platicando, te pasan escenas con actores, con la vestimenta de la época, de lo que fue sucediendo exactamente. Entonces, pero está muy chistoso. Pues sí puede ser de estas iniciativas de Epigmenio Ibarra, que siempre tiene cosas ahí interesantes, ¿verdad? Sí, te puedo caer bien o mal en algunas cosas, Sí. pero tiene cosas interesantes. Oigan, por cierto que yo fui a ver esta semana fui a ver la famosa de González Iñárritu. El Renacido. El Revenant, Renacido. ¿no? ¿Ya la vieron ustedes? No. Pues No yo me la cuentes. verdad no me quedo, no me pareció, porque ¿ya fueron los Óscares o no? No, todavía no. Pero creo que está nominado como a... Mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor actor de a reparto, varias. mejor actor. A Como 12 vari- nominaciones. Como exactamente. Y yo, la verdad, queremos mucho a González Iñárritu, pero no me sacudió, digámoslo así, como sí lo han hecho otros proyectos de él. Sí me han gustado bastante. La de Birdman, la de Birdman estaba yo en un mal momento y no la logré ver porque no estaba concentrado, pero me parece interesante. Pero esta, la verdad, a mí no me dejó la gran impresión. ¿Ustedes qué les parece? ¿Te gusta González Iñárritu? Sí y no, pero... ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por toda la novedad, bueno, porque es mexicano, ¿no? Sí, no, Y todo por bien. toda la novedad y Sí. todo lo que hay. Pero sí, el que... o sea, se adelanta bastante. Entonces, ¿sabes? Hay que ver muchas veces sus películas para poder llegar a entender a fondo qué es lo que nos quiere decir en todo Ajá. esto, ¿no? Pero muy estética. Son muy estéticas Sí. siempre. Sí. Ujú. Sí. ¿A Sí, ti, habrá que Ico, ver. te gusta González Iñárritu? Sí, no he visto toda su filmografía. Sí me gusta, sí coincido con Gabriel. Tienes que ver varias veces algo como para cacharle algunas cosas ahí. Sí se me antoja mucho El Renacido porque ya es muy raro que alguien filme una película de manera secuencial. O sea, normalmente luego algunos empiezan grabando el final, luego la parte media y luego el inicio. Y también se me hace interesantísimo ver realmente cómo estuvo la fotografía, porque tengo entendido que Lubezki hace un papel extraordinario Sí, como fotógrafo es muy buena, porque es sí. luz natural. Y bueno, pues hay que ver también el reto físico y
emocional de los actores, ¿no? Por cómo estuvieron en las condiciones grabando, etcétera. Se me hace interesante. Es que por ahí voy a sí ver que qué lo tal, es, por ahí sí que lo es, pero luego ya la historia no es extraordinaria, digo, Sí. vale la pena verla. Sí, pero porque no es justamente de un... Sí, este personaje existió, ¿no? Howard, no sé qué. Entiendo que fue basado en hechos reales. Sí, fue basado en hechos reales. Yo incluso alcancé a ver unas notas que se publicaron de este personaje, entonces habré que ver qué tal está. Pues muy bien, pues se la recomendamos en todo caso, no dejen de verla. Tenemos que hablar de cine por otro programa. Bueno, fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Iscoatl Jiménez, me acompañó mi amigo Ismael Carballo. Esto fue El Lagarto Oculto. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. No, gracias a Nos vemos la próxima, Agradecidísimo. porque los lagartos también leen. El Lagarto Oculto. Hasta la próxima. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora.